¿Qué tal amigos? Qué gusto volverlos a saludar. Continuamos en otro Diálogos con el Mundo, esta vez desde un país muy inhóspito, se quiere decir muy particular. Estamos hablando de Kuwait. Nada menos y nada más que el sexto país en materia de reservas de petróleo, con una extensión muy pequeña, 17.000 kilómetros cuadrados, es algo así como que Kuwait cabe en Colombia 64 veces. Es un país en donde hay muchos ricos, el desarrollo económico es importantísimo y por supuesto con esas reservas del petróleo pues han hecho inversiones muy importantes en muchas materias. Y para hablarnos de este país, de su experiencia en Cuba y de cómo trabajó, de cómo vivió ese choque cultural tan tremendo, porque el cambio es bastante drástico en un país que además es musulmán, con un detalle muy importante. En estos 17.000 kilómetros viven alrededor de 4.800.000 personas, de las cuales el 66% son extranjeros de alrededor de 100 países. Esto es una ciudad absolutamente cosmopolita en donde muy seguramente se hablan todo tipo de idiomas y hay un contraste de culturas impresionante. Para hablarnos más sobre este maravilloso país que es muy interesante, ya estaremos dando otros datos adicionales. Nos acompaña en el día de hoy un egresado de la Universidad Surcolombiana. Les hablo de Herrera Farfán. Él es especialista en entrenamiento deportivo, licenciado en educación física de la Universidad Surcolombiana, egresado del Colegio Salesiano y es miembro del cuerpo técnico de la Selección Nacional por 5 años, técnico en ligas de voleibol de Colombia por más de 20 años y fue integrante del cuerpo técnico del club profesional Axira Sporting Club de Kuwait como asistente técnico y analista de rendimiento deportivo y de la Selección Nacional de Islandia. Es técnico de voleibol certificado por la Federación Internacional de Voleibol y por la Confederación Suramericana de Voleibol. Muy interesante esta hoja de vida y por supuesto la experiencia que Diego nos va a traer acá. Diego, qué gusto saludarlo. Alfredo, muy buenas tardes. Un cordial saludo también para todos los que nos acompañan desde esta plataforma virtual. Gracias por la invitación y bueno, deseoso de poder compartirles experiencias y anécdotas de este escenario del mundo en el Golfo Pérsico. Bueno, además decir, Diego, que en este momento, pues, este programa está siendo transmitido por la página web del diario El Huila, que es nuestro aliado estratégico en desarrollo de un proyecto de proyección social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Surcolombiana y de nuestra empresa, el Centro de Estudios Internacionales Worski. Y la universidad también nos apoya con la transmisión. En este momento, pues, nos están viendo en vivo y en directo, pero también hay una transmisión en audio que se va a hacer en la emisora de la Universidad Surcolombiana. Allí las personas interesadas, los oyentes, nos van a poder escuchar todo lo que haremos el día de hoy. Diego, pues básicamente, pues sabemos de su recorrido, pero pues obviamente nos interesa sobremanera esa experiencia en Cuba. Y cuéntanos cómo se dieron las cosas, por qué termina usted yéndose a ese país en el Golfo Pérsico tan particular, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, en primera instancia, a mí me parece relevante que todas las personas que están siguiendo esta transmisión identifiquen el origen del proceso. El origen del proceso es en la ciudad de Neiva, donde hice mi formación académica de bachillerato en un colegio de sacerdotes, el Salesiano, y luego en la Universidad Surcolombiana hice mi pregrado en educación física. Desde allí empieza a fortalecerse un sueño que es trabajar en el mundo del voleibol competitivo. Y ese sueño es el que me va alumbrando el camino para perseguir estas rutas y estos retos que me llevaron hasta Kuwait, por ahora hasta Kuwait. En ese mismo proceso hicimos un crecimiento y una maduración profesional que pasó por la dirección técnica de las selecciones Huila de voleibol, la participación en el departamento del Huila en la histórica medalla de bronce de Juegos Nacionales del año 2000 y posterior a ello una migración al territorio vallecaucano. Durante 18 años viví en la ciudad de Cali. Allí me fortalecí como profesional en el entrenamiento deportivo y trabajé para las selecciones Valle durante un periodo de casi 8 años. En ese periodo pude ingresar a diferentes roles en la selección Colombia de voleibol y estuve en mi última presentación en el preolímpico en el año de la pandemia con el equipo masculino
de mayores. Este momento de la hoja de ruta y de la línea del tiempo es el que me conecta de manera más fuerte después de haber trabajado de la mano de entrenadores suramericanos de reconocimiento de nacionalidad argentina, brasilera y de algunos entrenadores centroamericanos de nacionalidad cubana, me pone en contacto directo con el mundo del voleibol profesional. Entonces, en esa línea del tiempo hay que decir que mi llegada a Kuwait responde a ese momento histórico en el que mi trabajo ya es reconocido por varios actores de la esfera mundial. Ese trabajo se hizo en diferentes roles, pero uno de los roles que más me visibilizó fue el análisis de rendimiento. Esa es una modalidad que, sobre todo en el fútbol, es más conocida, el scouting de deportistas y el scouting de equipos, pero eso en deportes de conjunto tiene mucho peso, mucha relevancia y en Colombia pues he sido abanderado de ese crecimiento profesional. Somos muy pocos los entrenadores deportivos colombianos que nos dedicamos al scouting y la exploración técnica. Por esas habilidades, por esa red de contactos, me invitaron a trabajar en el Catsia Sporting Club. Catsia Sporting Club es un club de la década del 60 en Kuwait como país, o sea, de los pioneros del desarrollo del deporte profesional en el país. Y allí llega un colega y amigo mío de nacionalidad argentina a dirigir en ese país y cuando tuvo la oportunidad me invita a ser parte de su cuerpo técnico. Hasta ahí la primera parte de la historia. Así llego a Kuwait a conocer la cultura del mundo árabe en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. Imagínese usted un país que tiene el 66% de habitantes extranjeros, más de 100 países confluyen en un territorio tan pequeño como ese y con una característica muy importante, absolutamente seguro. Estuve mirando los datos, por ejemplo, de homicidios y en un año en Kuwait ocurren 11 homicidios, en Colombia en un año ocurren 13.000. Digamos que allá la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes es del 0,25, mientras que en Colombia es de 24 por cada 100.000. Digamos que ese tema de la seguridad, ese tema del desarrollo, pues con esa cantidad de dinero que da, por supuesto, el petróleo, además porque es un petróleo refinado, no es cualquier tipo de petróleo el que producen ellos. ¿Cómo lo recibió usted? ¿Cómo fue esa primera llegada a ese país? Bien, Alfredo, pues le cuento que mis primeros contactos con la comunidad árabe para este mercado, a través de una figura coordinativa que tienen los clubes, que son los managers, los manejadores del equipo, circulaba en conversaciones principalmente en torno a esa curiosidad de cómo me voy a articular a esa sociedad. Y algunas de las preguntas directas que yo hice previo a la llegada era el tema de la indumentaria, cómo me tengo que vestir, el código de relacionamiento social y la imagen personal en sí mismo, porque hay que destacar que probablemente los medios de comunicación hacen una tarea importante, pero no siempre logran darnos la mejor radiografía o la imagen más precisa de otros latifundios y la idea que tenía en mi cabeza del mundo árabe estaba bastante generalizada. Entonces, Kuwait es un país dentro del mundo árabe que tiene cosas muy particulares, como por ejemplo una flexibilidad social en apertura a las costumbres de otros territorios. Hay que decir entonces que la comunidad árabe en sí misma tiene todos la ascendencia religiosa islámica, tiene dos divisiones específicamente que son los sunitas y los chiitas, unos más radicales que otros. Ahí hay un punto específico que tiene que ver con la interpretación y la creencia desde la lectura del Corán y la aparición o el reconocimiento o no, eso lo aprendí estando allá, ¿no? El Claro. reconocimiento, ¿no?, del profeta Mahoma como figura importante dentro de el soporte teológico, y eso hace la división de dos comunidades dentro del mundo musulmán. Ahora bien, algunos países musulmanes, en toda su normativa religiosa y otra legislativa, pues tienen estipulado cierta rigurosidad para el tema de los migrantes. Pero Kuwait en particular, una de las respuestas que me dio un manager, a quien aprovecho porque las redes seguramente harán llegar, a ellos les anuncié de esta entrevista y espero que
aun cuando el lenguaje principal allá es el árabe y la segunda lengua es el inglés británico, puedan de alguna manera con los subtítulos entender lo que estamos haciendo, comprenderlo, porque los estamos haciendo visibles también desde otro escenario. Entonces, mi pregunta para el manager en ese momento fue, ¿cómo me articulo a su sociedad para no ser irrespetuoso? Y le di Ajá, algunas de las características mínimas propias de la conducta latinoamericana. Y él me contesta lo que usted dio como datos demográficos. Profesor, en nuestro país más o menos son 5 millones de habitantes, podría ujú, calcular, pero el ujú, 60% de ellos son extranjeros. Por lo claro. tanto, estamos acostumbrados a las diferentes expresiones culturales y sociales. Solo tiene que ajustarse a la realidad reglamentaria. Así que eso abrió mi expectativa, abrió mi mundo y me invitó a llegar a Kuwait como país. Recordemos que él incluso me hace una pregunta. ¿Usted conoce Kuwait? Y luego Sí, reitera, ¿qué conoces de Kuwait? Y yo ujú. pude responder lo que los medios de comunicación y en aquella época de los años 90, en mi adolescencia, fue noticia. Y le dije, lo que más recuerdo de Kuwait o conozco es la guerra del Golfo, la invasión de Irak, que fue una de las Ajá. noticias mundiales más complejas por la catástrofe ecológica de la salida de Irak desde Kuwait y lo que eso implicó. Así que eso generó mucha expectativa, Alfredo, y bueno, ya Ujú. contaré a detalle otros elementos que se dieron cuando pisé territorio kuwaití. Bueno, Diego, pues el solo hecho de tomar la decisión de salir del país es una decisión fuertísima por temas de la familia, por las relaciones laborales que uno tiene también acá. Muchos hemos pensado en emigrar a otros países, pero uno no piensa mucho y el solo hecho de tomar la decisión es importante. Pero ya estando allí, ya cuando pues llegas a esa condición de un país que no es de nuestra religión, pero que sin embargo es considerado como uno de los países más liberales, por eso pues esa población tan fuerte, es que de los 4.800.000 solamente 1 millón son cuvaitíes y los otros, el otro tanto, el otro resto que es el 66% de la población son extranjeros, entonces tienen que ser muy cosmopolitas, tienen que ser muy abiertos para poder pues, resistir y además manejar una economía tan bollante y con tantos recursos. En esa lógica, entonces, ya cuando llegas, ya cuando tienes esos primeros contactos, ¿cómo te va, por ejemplo, con un tema tan complicado como el idioma? Porque es que el hecho de no manejar el idioma árabe en un país árabe, pues debe ser un poco complicado. ¿Cómo te fue con eso? Bien, el idioma indiscutiblemente es una oportunidad, pero también es una barrera, sobre todo porque cuando tú interactúas en el tema laboral con una comunidad de cultura diferente, es el idioma el canal asertivo que nos permite entender la cultura. No es solo un ejercicio de herramienta de comunicación, sino entender la cultura. Entonces, utilizamos el canal de comunicación internacional que fue inglés, en ese sentido, adiestrar rápidamente el oído a dos fenómenos, ¿no? Del idioma. El acento del árabe hablando inglés, que pudiéramos referirlo a nosotros colombianos con tantos acentos costeños, Uh -huh, paisas, rolos, uh -huh. huilenses, y haciendo Claro, nuestro mejor esfuerzo para pronunciar el idioma. Y luego, claro. además, algo muy particular que para mí fue nuevo, pero lo había visto tal vez por la música con los países centroamericanos, Puerto Rico, Dominicana, que es la mezcla entre el inglés y el árabe. En este país centroamericano se sigue el inglés y el español. Entonces era muy común escuchar frases que tenían alguna palabra en árabe y lo demás en inglés. Y eso hacía parte de la dinámica diaria. Así que fue todo un entrenamiento y todo un reto de adaptación lingüística, cerebral. Las primeras semanas tenía ese síndrome de la adaptación del lenguaje con algo de fatiga mental por estar procesando la información todo el tiempo. Pero también hay que destacar que esa comunidad árabe en la que durante 2 temporadas estuve vinculado, tiene unas características que yo asemejaría en los colombianos muy a la cultura que está caribeña. Pues al estar ellos al borde del Golfo Pérsico, son personas expresivas, alegres, son personas que hablan con las manos, también no son introvertidos,
dados a las bromas, dados a curiosean en cantidad sobre querer entender de dónde tú vienes, cómo es que hablas. Fue más rápido para ellos en su interés querer aprender frases y palabras en español e intentar interactuar conmigo con pequeños saludos en español. Yo hice lo propio en el árabe y algunas frases logré aprender, pero creo que me quedó faltando tiempo para poder interactuar de una mejor manera. Así que el lenguaje sí fue un reto, Alfredo, pero también fue una oportunidad cultural muy, muy interesante. Cuando decía yo ahora que nos permite conocer la cultura, es que, por ejemplo, algo que me llamó la atención del lenguaje, el saludo. El saludo, si la traducción textual del saludo árabe la hiciéramos al español, es un mensaje genérico que decirte hola o cómo estás, el texto diría algo como que Dios esté contigo o Ajá. espero que Dios esté contigo. Y todo el Ujú. lenguaje árabe gira desde la formalidad de la comunicación muy vinculado al tema religioso. Entonces eso es algo que te permite ir entendiendo la cultura. Claro, y es fundamental porque de todas maneras nosotros tenemos una cultura muy distinta, muy opuesta a la tradición romano-germánica, católica, mientras que ellos son musulmanes, el idioma como tal, la comida que es, lo he sentido yo cuando he estado en otros países, nuestra comida pues es excepcional, es muy diferente y cuando uno está en otros países quisiera pues tenerla los frijoles y quisiera tener las cosas que come uno acá y pues uno sabe que Kuwait pues es un país eminentemente desértico, prácticamente ellos se desarrollaron en un desierto, el 70% del agua que producen es producto de las plantas desalinizadoras, que uno queda sorprendido, sacan agua del propio mar para desalinizarlo y poderla utilizar en el consumo. Eh, digamos, ¿cómo te fue con esa interacción ya directamente en el trabajo, la parte laboral, cuando ya entras a tratar de, pues además porque eres técnico, tienes que dar orientación? ¿Cómo fue ese manejo allá? Bueno, el tema de la comunicación y el tema de la interacción nos permitió entender rápidamente la dinámica de la vida en un país árabe. Por ejemplo, entender que el mundo islámico tiene por práctica de fe hacer 5 momentos al día, desde antes de que salga el sol hasta antes de que se oculte, hacer una reflexión de oración. Y en Ajá. ese momento, eh, yo termino en 2 temporadas asociando, entendiendo que la cultura y la religión islámica es más antigua que la religión católica, asociando Ajá. que posiblemente, esta es una opinión con alto grado de respeto y con mucho nivel con poco nivel de profundidad académica, ¿no? Pero yo encontré muchas similitudes en la práctica religiosa islámica con el catolicismo. Por ejemplo, que hay un llamado por un parlante 5 veces al día a la oración. En nuestra Ujú. religión católica suenan las campanas o una grabación de campana para ir a la misa, que eso se Ajá. hace por una torre de transmisión igual que la torre del campanario católica, que la estructura de la mezquita es una estructura que permite encontrarse todos y ese encuentro de todos tiene que ser con posibilidad de privacidad. Pasa similar en muchas cosas. Ahora bien, volviendo al tema de la interacción con los jugadores, pues la religión marcó una cosa puntual porque de la oración, por respeto, obviamente, el jugador tiene la libertad de retirarse de la práctica y hacer su momento de oración. O también Ujú. incluso si estamos en el gimnasio, hay que hacer por respeto a la oración, si tenemos música ambiente en el gimnasio, bajar el volumen y así guardar silencio para respetar el momento de la oración. Así que eso fueron 2 situaciones que fueron condicionando el ritmo de vida para entender desde lo cultural cómo nos articulábamos en la práctica. Por otro lado, estaba el tema de la comunicación. Y en el tema de la comunicación, más allá del idioma, hay que decir que los kuwaitíes en especial, porque tengo que hablar de ellos con los que interactué, pues tienen como segunda lengua el inglés británico y tienen escuelas bilingües de árabe e inglés británico y tienen muy buen dominio del inglés. Algunas
miembros de la comunidad, menos dominio, especialmente los más mayores, los más mayores. Incluso desde la interacción social, tuve la oportunidad de recibir por información de cubaitíes que un fenómeno que están enfrentando con las nuevas generaciones es precisamente por la globalización, eh, un poco como el abandono al lenguaje árabe porque la necesidad de comunicación es inglés y las Claro. nuevas generaciones tienen más dominio del inglés que del árabe. Pero ya en la parte práctica, el canal de comunicación eran todas las frases y las palabras técnicas de inglés que nos permitieron rápidamente y con la amabilidad de ellos interactuar con los jugadores y con los demás miembros del cuerpo técnico. Qué interesante, ¿no? Y sobre todo que siendo una ciudad cosmopolita, pues definitivamente es una necesidad del manejo del idioma universal que es el inglés. Uno sabe, de hecho, yo estuve en la China y me quedaba sorprendido cómo pues hablan el inglés de manera perfecta. He tenido reuniones precisamente con coreanos también, ni qué decir de los indios, ni qué decir de los japoneses, todos hablan inglés, es increíble porque en efecto pues el idioma inglés es el que permite y facilita ese proceso de comunicación. Bueno, y entonces ya arrancas a trabajar, comienzas a relacionarte con ellos, cómo es el ambiente que vives allá, cómo es el lugar en donde te quedas, cómo es la ciudad, obviamente pues lo que uno ve en videos y en fotos es espectacular, pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, Alfredo, le cuento que la interacción del día a día se dio en diferente, una oportunidad como tú la describes, cosmopolitan, por el día a día, donde había que interactuar con otros migrantes que cumplían funciones en el club, funciones de logística, funciones de acompañamiento, incluso funciones en cuerpo técnico de nacionalidades egipcios, tunecinos, hindúes, especialmente pakistaníes, especialmente esas cuatro fuentes importantes de mano de obra para el país. En la comunidad del deporte, lo que yo pude experimentar es que, claro, es un país que se construye desde un territorio desértico, pero que han ido creciendo en su organización urbanística de una manera muy ordenada. Es decir, usted encuentra primero que por la necesidad térmica, es un país que tiene tres momentos de temperatura al año y el momento pico empieza a sentirse en abril y va bajando en agosto, donde puede llegar a 55 grados de temperatura. Eso es bastante fuerte. Y hay un momento muy suave de una temperatura baja que podríamos semejar al frío de Bogotá, donde está sobre el mes de noviembre y diciembre. A partir de eso, Alfredo, pues la interacción y el hábitat nos permitió ir trabajando, digamos, de la mano de todos los cosmopolitan que habitaban conmigo el proceso y con los cubaitíes en particular, en el día a día, ir entendiendo cómo el país se divide en dos microsociedades. Una Ajá. sociedad que es el cubaití y su estilo de vida y una sociedad que somos los migrantes en todos los roles. Y desde esa misma perspectiva, ellos tienen organizado el país. Obvio, yo hablo de país, pero hago un paréntesis. Yo hice el ejercicio de revisar información de organización geopolítica y Claro. cuando ya me encuentro en el territorio, lo que ellos denominan ciudades, por lo pequeño del país, para nuestro Ajá. esquema de habitar el espacio, es como ir de un barrio a otro y sin Claro. embargo le dan la característica de ciudad. Entonces ellos tienen como unas ciudades que son como barrios donde la mayoría de habitantes son cubaitíes y unos lugares o ciudades o barrios que es donde están más que todos los migrantes. Yo estaba ubicado en Hawali, una ciudad donde está ubicado el Club Katsia Sporting y la mayoría en el entorno eran migrantes. Entonces usted encuentra que las edificaciones y la población es totalmente diferente al lugar donde habita el Kuwaití. El Kuwaití tiene varias cosas muy interesantes. Sus esquemas de vida son de casas muy amplias, casas
muy acomodadas, muy bien dotadas, pero además hay algo particular y es el vínculo con la familia. Frecuentemente, Alfredo, uno encuentra en Kuwait que las edificaciones de vivienda son de 2 y 3 pisos que a la estética, con el estilo árabe, parecieran palacios, pero fui Ajá. entendiendo que se organizan de tal manera que cuando los hijos se casan, generalmente los hijos varones pasan a vivir en el segundo, tercero, cuarto piso de la misma edificación. Entonces las familias se mantienen habitando los mismos espacios territoriales. Por eso tienen estructuras de vivienda bastante grandes. Bueno, y estas restricciones que son propias del mundo árabe, ¿cómo las sentiste? ¿Te viste en algún momento coartado, como que viste que era como difícil manejar el asunto en torno a estas reglas que son tan estrictas, por ejemplo, en materia religiosa? Bueno, hay que hablar de que había prevenciones, por supuesto, por el desconocimiento y la desinformación. Eh, Digámosle a nuestra audiencia cuáles son las restricciones más fuertes que atraviesan todos los países árabes, con algunas normativas que lo regulan, es decir, algunos países de manera más radical y otros de manera más flexible. El consumo y la comercialización del licor está controlado o a veces no existe. Entre los alimentos, el cerdo, por una disposición religiosa, no hace parte de la oferta gastronómica. Claro. La organización social de los encuentros sociales, el estudio, incluso colegios y universidades, en varios de estos países se divide por género. Es decir, Ujú. uno va a una reunión social y se reúne solo el género masculino en torno al compartir el café, el té y la música árabe. Y las damas tienen sus espacios de reunión. Lo mismo pasa con la oración. Como extranjero tenía la libertad de acceder a una mezquita con toda la disposición de respeto por su práctica, o sea, no hay una exclusión directa, pero las damas no pueden ingresar a una mezquita porque los momentos de oración son separados. Eso, digamos, como a los efectos más gruesos de la normativa o de algunas de las cosas del mundo árabe, pues generaban expectativas de cómo se divierte la gente acá, cómo voy a invertir mi tiempo libre, cómo me debo comportar frente al género femenino local y extranjero. Así que la vida diaria me fue dando las pautas y encontramos, por ejemplo, que para mi caso fue fácil adaptarme a la ausencia del cerdo, a pesar que nuestra cultura huilense, aprovechando el agradecimiento a la difusión del diario del Huila, tiene el cerdo como un plato fundamental en la comida del huilense. Ajá. Pero me pude adaptar a vivir sin tener ningún producto de cerdo en la gastronomía, no tuve mayor traumatismo con eso. La ausencia del licor tampoco me generó traumatismo porque pues iba mentalizado a que eso no iba a ser parte, o sea, a pesar de que hace calor, no puedes pensarte que salgo y me compro una cerveza para la sed porque no la hay en la disposición del mercado público, no existe. Eh, y en las reuniones sí me llama la atención que se consuma mucho café y té y que ese es parte como del insumo fundamental para el compartir. Así que la adaptación fue positiva, pero siempre con la expectativa de no infringir las normas. Algo más que me encontré, las playas de Kuwait, eh, al principio yo no dialogaba mucho con los nativos por temas del lenguaje, Ajá. para mirar la normativa, entonces me guiaba por los instructivos. Entonces, las expresiones de afecto entre parejas, hay playas que son escenarios muy públicos, donde las normas te dicen, aquí no te puedes estar abrazando o dando expresiones de afecto con tu pareja, porque es un tema demasiado público. Y generalmente la mujer kuwaití o la mujer árabe, más bien la mujer árabe, hace uso poco de esos espacios públicos, pero cuando lo hace, usa trajes de baño que cubren su cuerpo. Ahí hay que decirle a la comunidad que nos escucha que, claro, eso hace parte de sus creencias, el tema de la cobertura del cuerpo, cubrir el rostro, Ujú. y que nosotros desde este hemisferio, a veces por el volumen de información que recibimos,
podríamos confundir como un atropello a la mujer. Mi opinión personal como habitante del mundo es que cada cultura establece unas normas que le permiten luego hacer el equilibrio social, porque la mujer en Kuwait tiene una cantidad también de privilegios que le permiten establecerse dentro de la sociedad. Datos curiosos, Alfredo. Datos Sí. curiosos. Kuwait protege su patrimonio de tal forma que el extranjero no puede comprar bienes raíces ni tampoco puede montar una empresa a su nombre propio. La normativa legislativa Interesante. en Kuwait prohíbe eso de tal manera que solo los kuwaitíes pueden ser dueños principales de las empresas y pueden tener propiedad raíz. Eso les genera obviamente una protección. Otro dato curioso de lo que es vivir en Kuwait o ser extranjero en Kuwait. eh, los, el Estado garantiza para el kuwaití todos los beneficios de calidad de vida, Ajá. y le genera obviamente, así me lo transmitían los deportistas, les genera o genera un compromiso con el habitante kuwaití que es financiar su universidad y luego a su pedido ponerle una oferta de trabajo digna. Y cuando Ahí es. hablamos de digna, es como usted lo describió en la introducción, son Ujú. unas muy buenas ofertas salariales. Para el Sí. extranjero nos rige una normativa de contratación pero que se parecería a la prestación de servicios en Colombia, donde los rangos de la oferta económica para nuestra moneda colombiana son muy buenos, pero comparados con el kuwaití están muy por debajo de la media. No, incluso los datos que ofrece la web es que en promedio un kuwaití se gana alrededor de 35.000 euros al año, mientras que un colombiano en promedio se gana 6.000 euros. Eso ya lo pone usted pues en una diferencia y unas disparidades absolutas en torno a los recursos que puede recibir una persona. Obviamente el 78% de sus ingresos pues dependen de las exportaciones del petróleo. Eso pues en muchos países pues a veces no es tan bueno como ocurre en Venezuela, que tiene las segundas reservas de petróleo del mundo, pero pues está en una situación tan crítica que realmente no ha permitido que salgan, están en una situación muy difícil, ¿no? Pero aquí se da uno cuenta que ellos tienen, por ejemplo, la segunda familia más rica del mundo. Los jeques de Kuwait, los que gobiernan Kuwait, que son una familia de alrededor de 1.000 personas, son los que gobiernan ese país y se dan el lujo de ser la segunda familia, número uno, más rica del mundo, y número dos, con unas tradiciones que les permiten gobernar el país con seguridad, con garantías. Usted muy bien lo señalaba, el hecho de que no tenga que pagar impuestos, el hecho de que le garanticen incluso la educación hasta la universidad. Y si la persona quiere estudiar algo que no esté dentro de Kuwait, dentro de las universidades de Kuwait, le pagan el viaje al personaje al extranjero. Esa apuesta en nuestro país, por ejemplo, se llama sembrar las regalías. Aquí hay muchos departamentos que se han quedado, por ejemplo, sin regalías del petróleo, porque se acabó el petróleo, porque ya no se está explorando. Y el gran vacío que se genera es que no hay material humano y no hay una inversión y no hay una empresa que reemplace, por supuesto, los ingentes recursos que reciben. Ellos sí han sido muy estratégicos, han sembrado las regalías, así como les entra recursos por el petróleo, están invirtiendo en Apple, están invirtiendo en distintas empresas que le generan unos réditos económicos importantísimos y por eso son una economía tan bollante. Bueno, digamos que importante lo que nos cuentas. La pregunta que vendría ahora es el tema como tal de la vida diaria, ¿no? Cómo comenzaba un día de Diego Herrera en Kuwait, cómo iba en la mitad, cómo terminaba. ¿Cómo era ese día a día tuyo allí en Kuwait? Bueno, Alfredo, la primera etapa de adaptación cuando uno vive en otro hemisferio es la transición del reloj biológico por el jet lag en el cambio de horario. Ajá, Recordemos que estamos hablando de un cambio de horario de 8 horas adelante. En consecuencia ajá, de ello, en esas 8 horas, pues vamos a encontrar que cuando aquí son las 4:30, 4:50 de la tarde, en Kuwait, ajá. en Kuwait va a ser la 1 de la mañana. Entonces, Imagínate. eso
me generó un reto de adaptarme al cambio del régimen horario. Una vez adaptado, el día a día de Diego Herrera, como usted escribió también en la intro de esta entrevista, era demasiado tranquilo. Yo decía muchas veces a los amigos que hice en Kuwait, cuando preguntaban, ¿qué vas a extrañar en Kuwait? ¿Cómo te has sentido en Kuwait? Y yo Claro, decía, ¿qué voy a extrañar? La tranquilidad. ¿Cómo me he sentido? Preocupado. Porque si me adapto a esta vida tranquila, cuando vuelva a Colombia, voy a tener retos diferentes. Con eso, qué quiero contar? Que para el tipo de trabajo que yo desarrollaba, yo destinaba mi trabajo en tres franjas o en tres jornadas. Una primera jornada era la mañana, que arrancaba regularmente entre 7 y 8 de la mañana, y después del desayuno, cuyos productos los compraba en el supermercado cercano y que toda la alimentación la consigue uno porque ellos son importadores de todo lo que puedas imaginar. Ellos son importadores. Entonces, después del desayuno, el día de Diego Herrera, tenía dedicación al trabajo administrativo del análisis de rendimiento. Yo tuve la oportunidad de que me dieran una oficina dentro del complejo deportivo. Aclarémosle a la audiencia que mi invitación laboral incluía el hospedaje, de transporte, y yo vivía en un edificio que quedaba dentro del complejo deportivo, algo como decir vivir en Bogotá en el centro de alto rendimiento. Y allí ajá, mismo concilié con ellos que era bastante grande, pudiera tener ahí la instalación y la adecuación de la oficina. Así que yo tuve la oficina en casa y desde ahí hacía en las mañanas, hacía todo mi trabajo administrativo que se basaba en el análisis de rendimiento. La mayoría del tiempo preparaba mis alimentos, salía a restaurantes cuando quería compartir, obviamente, con otras nacionalidades y conocer la gastronomía de restaurantes árabes, hindúes, que era lo que más se da en el territorio. Pero la ajá. mayoría del tiempo estaba en el apartamento con el tema alimentario. En ese régimen, en las horas de la tarde, eh, a veces en la mañana, muchas veces en la tarde, entonces dedicaba tiempo a mi salud porque el día pasa muy tranquilo. Entonces iba a hacer mis ejercicios, la rutina de entrenamiento, y sobre las 4 de la tarde generalmente teníamos reunión del cuerpo técnico, reunión de análisis, de trabajo, de planeación. A las Ajá. 6 de la tarde entrábamos a la práctica de entrenamiento, y la práctica de entrenamiento no se extendía por más de 2 horas. Terminado el entrenamiento, a veces hacíamos una segunda reunión de equipo y si no, cada quien a su apartamento a labores personales y descanso. Esto es más o menos el día a día, pero si hablamos de la semana, en la semana este régimen se repetía probablemente 4 días. Los viernes no se trabaja, porque el día viernes arranca el fin de semana del mundo árabe. Es decir, el fin de semana de ellos es viernes y sábado. Uno Ajá, trabaja de domingo a jueves. vea, Entonces, pues. eso también me retó a adaptarme de que el viernes era un día libre. Eso no me cabía en el esquema cultural, pero el viernes no hay nada, no hay oficina, no hay programación deportiva, nada. Y viernes y sábado son días de descanso. Domingo es primer día de la semana. Allí hay colegios, bancos, universidades, todo habilitado. Y teníamos ese tipo de rutina. La competencia se jugaba generalmente jueves y domingo o solo domingo. Y eso nos permitía tener que el día domingo era el día de competir, jugar partido, y en los otros 4 días de la semana, de lunes a jueves, día de esta rutina de trabajo, entrenamiento. Algunas veces se citaba entrenamiento en las mañanas, pero especialmente asistían los jugadores extranjeros. El jugador cubaití, como tienen también sus ofertas de trabajo, pues entrenaban a un solo turno en la noche porque en la mañana estaban en sus oficios de trabajo. Bien, y entonces cuando realizaban estas prácticas en los escenarios deportivos, ¿cómo era la asistencia? ¿Solamente asistían hombres, solamente asistían mujeres? ¿Cómo se manejaba eso? De acuerdo a la restricción de la presencia de compartir espacios públicos.
Bien, nunca vi a las esposas de los cubaitíes. Hijo de madre, Empecemos por ahí. imagínese. Nunca las vi. El entrenamiento no tenía un letrero que negara el acceso, no, Ujú, pero era evidente que cuando ellos llegaban, incluso a veces con sus hijos pequeños, no llegaba la esposa. Ellos llegaban con sus hijos, a veces solos. En el Coliseo tampoco nunca vi, puede que hayan ido, pero era mínima la presencia de la mujer en el escenario de competencia. Incluso estuve asistiendo a unos encuentros del fútbol profesional y en el estadio es, si tú ves damas, casi siempre son extranjeras, pero no ves a la mujer cubaití allí. ¿Dónde ves más a la mujer local? En un espacio social abierto que son los centros comerciales. En el centro comercial, llámese los grandes centros comerciales o el centro comercial del comercio tradicional, que se llama ya el Mubaraquía, allí sí tú encuentras a la mujer cubaití en sus prácticas normales de compras o acompañando a su esposo, o si son solo mujeres, ellas en un grupo. Aprendí con ellos que casi nunca andan solas, si son solteras casi nunca andan solas, están en grupos o acompañadas. Y además, a nivel de restaurante, uno ujú. encuentra que la organización de los restaurantes, algunos de ellos crean cubículos de privacidad. ¿Para qué? Para que la mujer junto con su familia se pueda quitar la protección del rostro para comer. Pero si ella está en un espacio público, no se va a quitar la protección del rostro. Ella se levanta su velo y por debajo del velo consume los alimentos. Eso es muy común allá. Eso es algo que me llamó la atención, pero es muy común. Y el traje típico o atuendo tradicional, la dirdacha para los varones, es un traje que tuve el placer de que me compartieran vestirlo, tomarme algunas fotos, pero entendí, gracias a ellos, que es un traje que llevan con alta dignidad e identidad de cultura, al punto que lo usan como traje formal. Cada vez que hay una situación oficial, todos se visten con la dirdacha. Y además, cuando van a la oficina, en sus trabajos de oficina, van orgullosamente vestidos con su dirdacha. Entonces, eso es algo que muestra cómo el arraigo cultural lo tienen muy marcado y lo trascienden de generación en generación en su convivencia diaria. Y finalmente es un tema que uno tiene que respetar, uno es el extranjero, uno es el que pues debe comenzar a adecuarse a esas reglas, a esas normas, y en la medida en que las entienda, en la medida en que pueda comprender cómo esas prácticas pues son definitivas para ellos, son tradicionales, están arraigadas, luchar contra las mismas es imposible, pues muy seguramente se va a hacer uno mejor la vida, muy seguramente va a manejar de una mejor forma el hecho de estar en un sitio como este. Bueno, interesante. ¿Qué otras cosas viste allá, por ejemplo, en oportunidades laborales? ¿Qué hace la gente? ¿Qué actividades desarrolla en términos de oportunidades laborales que tú conozcas? Bueno, ofertas laborales hay bastantes. Es decir, usted encuentra en el área de la educación que contratan mucho profesor extranjero para diferentes áreas. Incluso, obviamente, mi especialidad que es el deporte, la educación física. Hay buenas ofertas laborales. Lo que sucede es que pareciera haber es como una barrera de filtro donde no hay un contacto directo con el ofertante, el colegio, para el caso, sino que se hace a través de algunas empresas que se encargan precisamente de seleccionar el personal y revisar los perfiles. Pero hay ofertas desde servicios complementarios de la vida cotidiana, como por ejemplo niñeras, conductores, jardineros, servicios generales, hasta ofertas de trabajos profesionales en ingeniería, ni qué decir que muchas nacionalidades viajan a Kuwait a trabajar en la Compañía Nacional de Petróleos,
que es Claro, la que maneja la explotación petrolera. Y hay muchas nacionalidades allí, incluso obviamente venezolanos, argentinos, fueron los que más encontré en compañía petrolera. Otras áreas del conocimiento y de la profesión también, médicos, el área de la salud también es una oferta grande de oportunidad de trabajo. ¿Qué entendí que sucedió? Ellos se cuidan mucho de la migración para que tener un control de la sociedad. De hecho, ujú, pensarse en que, como nos sucede en las fronteras latinoamericanas, que hay una migración caminante entre un país y otro y hay rutas de acceso selvático, podríamos decirle, tiene unos riesgos, pero es un poco más complejo en un país árabe, primero porque son desiertos los que hay que atravesar para pasar de un país a otro. Y en segunda medida, porque también encontramos que hay un buen bloque de militarización de protección de frontera. Entonces ajá, no es tan fácil que te entres al país sin permiso. Ahora bien, a partir de eso, sí hay una buena oferta de oportunidad de trabajo, pero ellos enfrentaron un problema porque que lo fueron superando con cambio de las normas, porque te daban el permiso de trabajo, pero luego para llevar a tu familia se retrasaban mucho los trámites burocráticos de las visas e incluso se daban visas muy temporales de 2 o 3 meses. Entonces, áreas de la profesión como la salud en Kuwait, años atrás, tuvieron deserción de profesionales que claro, empezaron a irse porque no quisieron vivir más allí solos o solas claro. y tuvieron que reformar un poco el proceso legislativo. Recordémosle a la audiencia que Kuwait, como usted lo decía, tiene una organización primero de la familia real, cuya cabeza principal es el emir de Kuwait, y el emir tiene obviamente un control y una visibilización nacional con un alto grado de favoritismo. Y ese cargo dentro de la estructura es heredable en la familia. Pero paralelo a Ujú. ello, Kuwait tiene también un gabinete de ministros y tiene también una asamblea nacional. Y esa asamblea nacional es por elección popular democrática, por votaciones, que permite tener como unos representantes del pueblo kuwaití abrigando al emir y a sus ministros en la conducción del país. Eso es el escenario político administrativo que termina regulando las normas que permiten a los migrantes estar mayor o menor tiempo o tener más o menos oportunidades. No, imagínate una familia generalmente estudiados, porque digamos es muy común cuando estudia en Estados Unidos encontrar a personas árabes, a asiáticos estudiando pues en muy buenas universidades, abriéndose a esa oportunidad de conocimiento, porque es que en la mente de ellos está que tienen que gobernar un país. Y entonces para hacerlo se preparan de la mejor forma, van a los mejores sitios, a las mejores universidades y ya tienen un proyecto como muy trazado de lo que debe ser su país, de lo que debe ser su ciudad. Es que estamos hablando pues de un territorio muy pequeño, 17.000 kilómetros cuadrados, es una cosa muy pequeña, sin embargo, pues tienen muchos recursos. Ser la sexta potencia en explotación de petróleo refinado, pues los pone en un lugar realmente privilegiado. Bueno, y el tema de la comida, ¿cómo te fue con eso? Bien, Alfredo, le cuento que en la primera temporada, voy a decir algo un poco más caricaturesco. Como colombiano, fui prevenido y llevé cosas por si acaso. Entonces yo llevaba una maleta con cosas por si acaso, por si no hay café, por si no hay champú, por si no hay jabón. Cuando llego al país, es que me doy cuenta que usted consigue todo. Y Ok. dije, caramba, me traje cosas que no necesitaba. Y consigues a nivel de alimentos una gran oferta que viene de países europeos, que viene también de países asiáticos, pero ¿cuál es el detalle? Hay algunos productos que la comercialización por la importación suben los costos. Digámosle a la comunidad que Kuwait tiene una política de importaciones
favorable porque no se pagan impuestos de importación. Ajá. Entonces, lo que el país hace es que todos los productos que ponen en la mesa están libres del taxes de importación. A partir de eso, pues se siente favorable sobre todo en la tecnología, porque los productos no consumibles como la tecnología, un computador comparado a los precios colombianos, pues tiene más o menos un 40% de precio más favorable en Kuwait, o un teléfono de alta gama. Pero la comida presenta algo particular y es que es la oferta y la demanda por la calidad, por la exclusividad y por el origen. Entonces yo tomé algunas fotos de ver cómo un mango procedente de Colombia, pero no un mango Tony, un mango al que nosotros seguramente esa es la categoría, un mango dulce o azúcar, que es un mango pequeño. Ese Ujú. mango, el costo al cambio de la moneda de un kilo de ese mango podía llegar a 120.000 pesos colombianos. Imagínese. Una piña podía costar 90.000 pesos colombianos y no era una piña colombiana, era una piña egipcia. Una Ajá. sandía también era una fruta exclusiva que tenía precios altísimos. Entonces yo entendí que las frutas, principalmente como producto alimentario, eran un lujo y eran un lujo que nos llevó a obrar en el aprendizaje de la migración, y es que uno tiene que comprar lo que esté en cosecha, porque lo que no Ujú. está en cosecha se pone carísimo. Claro, Y eso fue un como ocurre aprendizaje también aquí. cultural. Como ocurre también aquí, por supuesto. Bueno, pues imagínate cómo ha pasado de rápido el tiempo. Ya estamos casi en los últimos 2 minutos de esta entrevista y generalmente cuando vamos a hacer el cierre le pido a los entrevistados algo y es que nos den como esos tips, como esas recomendaciones a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando para tomar esa decisión de salir al extranjero y sobre todo para ir a un país como Kuwait. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones que tú nos darías ahí como con ese mensaje final de esta entrevista? Bueno, Alfredo, con el agradecimiento a esta invitación, lo primero es, en la réplica que se haga, agradecer a la comunidad árabe que me recibió en Kuwait, porque me siento en deuda de poder difundir lo amable que son y la calidad humana que los caracterizó durante mi estancia. En segunda medida, decirle a la comunidad que nos escucha que es importante abrir la mente y el corazón a conocer el mundo. Eso hay que hacerlo en la medida que tengamos la oportunidad, y que hay que investigar de primera fuente para que rompamos algunas informaciones infundadas sobre las diferentes culturas cuando queremos visitar. Tercer mensaje: las redes sociales sí nos ayudan, los buscadores de Google sí nos ayudan, pero hay que ir filtrando información para poder encontrar ofertas. Sí hay ofertas de trabajo en otros países como los países árabes, porque obviamente el status quo que tienen demanda que ciertos oficios los hacen solo los extranjeros. Entonces, Ajá. ahí hay oportunidades. Cuarta recomendación: si fuera solo por el tema de un país árabe u otra cultura de Asia, entender que la adaptación a la cultura es una decisión individual, porque no hay un atropello a nuestras prácticas y a nuestras culturas. Así que ábranse a la oportunidad, desen el gusto de conocer el mundo, y para ello, pues, una de las maneras es buscar trabajo en el extranjero. Hombre, Diego, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Qué interesante entrevista, qué experiencia tan interesante en un país. Le comento que es la primera, ya llevo 45 entrevistas y es la primera que hago sobre un país de Medio Oriente. Ya he estado en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, pero es la primera que hago. Y para mí, pues, de verdad, un agradecimiento a usted, al profesor Cometa, que fue finalmente quien me facilitó el contacto, y a todos esos licenciados en educación física que tienen en usted un muy, muy buen referente. Bueno, llegamos entonces al final de este programa, agradeciendo por supuesto al Diario El Huila, a la Universidad Surcolombiana, a nuestro invitado especial, al Centro de Estudios Internacionales Worski. Nos vemos en 15 días en otro Diálogos con el Mundo. Muchas gracias.